dato que va a decir Mario, porque es realmente alarmante. ¿Qué cantidad de yaguareté existen en esta región, en la zona de Misiones? Bueno, en Misiones estimamos que quedan entre 30 y 50 individuos. 30 y 50 nada más, es decir, Muy poco. se termina eso y no hay más. 30 y 50, escucharon bien, ¿eh? 30 y 50 animales. Pocos quedan. ¿Qué fue lo que sí. pasó? ¿Por qué quedaron tan pocos? ¿Cómo fue que están en extinción de este modo? Mira, sí, en principio el yaguareté es un animal que tiene grandes requerimientos de territorio. Son animales que tienen territorios inmensos, necesitan grandes áreas porque son depredadores tope. O sea, están en la cúspide de las pirámides ecológicas, entonces necesitan una base de muchas presas para poder sobrevivir. Entonces, ya en principio, lo que ha ocurrido en Misiones y en todo el bosque atlántico en general, sobre todo en Brasil, es que ha desaparecido más del 90% de la superficie del bosque nativo que había originalmente. Entonces el yaguareté quedó confinado a pequeñas islitas. Si uno mira imágenes satelitales, puede ver que son pedacitos de islas, de los cuales la más grande está en Misiones, justamente. Mario. La población más grande que quedó del bosque atlántico de yaguareté. Sí. Quería preguntarte, a propósito de esto, que tengo entendido en marzo de este año, bueno, bajo el lema La selva está de luto, precisamente por la muerte de un yaguareté que estaba siendo monitoreado, creo que incluso por ustedes, había sido, bueno, muerto a manos de cazadores furtivos. Quería preguntarte, ustedes estaban reclamando presencia de mayor guardafauna en los parques, quería saber cómo estaba este tema. Mirá, sí, es como vos decís, el yaguareté ese era un yaguareté que veníamos siguiendo, estudiando. Tenía un collar con un GPS, entonces lo podíamos monitorear. Acá traje un... Aquí está el collar, un collar de este estilo. Lo voy a poner por aquí para que la cámara lo tome. Fíjense, ¿qué es este collar? Eso es un collar que se le puede poner a un yaguareté o a otros animales. Y uno puede guardar en el collar información de los puntos, las localizaciones de ese individuo. Tiene un GPS que va almacenando toda esa información, lo puede bajar después con un receptor. Entonces uno sabe por dónde anda el animal. El yaguareté que cazaron era un animal que veníamos monitoreando desde hacía 3 años, o sea que sabíamos perfectamente por dónde andaba, hasta que dejamos de detectar la señal y nos enteramos que lo habían cazado y pudimos encontrar al animal muerto y recuperar el collar ya dañado. Claro, lo que es increíble, lo hablábamos con Mario antes de venir al aire, nada de este tipo de cacerías es justificable, pero por ahí, desde el punto, si nos ponemos de otra vereda, digo, bueno, por ahí lo cazan para sacarle la piel, los colmillos, no sé. Acá el animal estaba intacto, ni siquiera con ese fin, o sea, lo mataron por matar. Sí, en realidad la gente tiene la costumbre en Misiones de salir a cazar. Es una costumbre bastante arraigada en ciertos sectores, pero que es una costumbre que hay que cambiar. Por lo menos hay cierto tipo de fauna que no se puede cazar, que no se debe cazar, porque se va a acabar simplemente. El caso del yaguareté es un caso muy claro. Los estudios que venimos haciendo indican que si no se revierte esta tendencia de que se los case, incluso dentro de áreas protegidas, porque este animal lo cazaron dentro de un parque provincial que tiene la máxima categoría de protección, si no se revierte esa tendencia, la población esta de yaguareté va a desaparecer, se va a extinguir. Claro. Siempre hay controles, pero a veces sigue habiendo gente que tendría que decir adjetivos que por ahí en televisión hasta ahora no corresponden. Tenés aquí otro aparato que le queremos mostrar a la gente. ¿Qué es este aparato? ¿Qué significa? Ponelo ahí derechito que la cámara lo va a tomar. ¿Qué es esto? Bueno, esto es otro de los equipos que venimos usando para conocer cuál es el estado de la población de yaguareté y de otros animales. A esto lo llamamos trampa cámara. Es simplemente una cámara de foto que tiene un sensor infrarrojo que detecta animales y cuando pasa un animal de sangre caliente delante de la cámara, saca una fotografía. Una fotografía. Y ahí por los colores, me decían, por la piel, los empiezan a detectar. Ahí está maravilloso. Ese es un modelo ya antiguo, ahora vienen todas digitales. Claro. Pero presta un buen servicio este equipo. Y como vos decías, los animales tienen un patrón de mancha que es único de cada individuo, es como una huella digital. Claro. Entonces nosotros podemos identificar a todos los animales y tener una estimación de la población de animales que hay dentro del área que estamos monitoreando. Mario, gracias por haber venido, es un placer enterarnos bueno, de todo lo que están haciendo ustedes. Lamentablemente las noticias cuando los matan los animales no son buenas, pero bueno, hay que seguir luchando contra eso. Gracias, Mario. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, mis amigos, volvemos con ustedes.